Hola, bueno, el día de hoy voy a dejar una clase grabada para ustedes de una de las chamarras. En este caso va a ser una chamarra con una textura rígida donde utilizaremos plantillas con tallas normales. El diseño lo tendrán en el grupo de WhatsApp de su curso. Puede ser una tela de rompevientos, una tela plástica o una tela rígida, ¿sí? O una tela plana. Bien, va a ser una chamarra con amplitud, con cierre la parte delantera. Vamos a hacerla con manga prolongada o manga Wrangler, por lo que nosotros vamos a utilizar la plantilla de la espalda. Entonces vamos a marcar nuestra espalda y vamos a marcar nuestra cadera de la falda. En este caso yo voy a dejar las pinzas como amplitud a mi sudadera. Entonces marco parte de la espalda y marco largo a mi cadera y marco lo que son las pinzas. Ya que tengo yo marcado lo que es el talle con su largo cadera, voy a marcar, ¿sí? En este caso con mi plantilla delantera voy a marcar el escote delantero. Este es mi escote de la espalda trasero y mi escote de la parte delantera. Entonces ya tengo mi plantilla marcada. Ya que la haya yo marcado en la parte del hombro, este es mi hombro, voy a subir 1 centímetro. En esta parte voy a subir 1 centímetro. Y voy a marcar una línea recta a partir del escote. Aquí está el escote y aquí está el hombro. Entonces subo del hombro 1 centímetro y marco en recto una línea recta. Les pido de favor que su línea sea muy derecha para que les pueda quedar su manga parejita y no se les vaya a torcer. Ya que yo haya marcado la línea, voy a marcar la mitad de la manga, ¿sí? Por la línea central de la manga, aquí está la línea central, ¿sí? Pues voy a marcar en la línea que ya había marcado, voy a marcar la plantilla de la manga, ¿sí? A mi trazo. Entonces me va a quedar de esta manera. Aquí está ya marcada. Estas son para todas las mangas tipo prolongadas. Es la base para realizarlo. Bien. Entonces, ya que tengo mi base marcado, ¿sí? Con mis talles y la manga prolongada y el largo deseado de la chamarra, voy a empezar a transformar. Lo primero que voy a hacer es marcar la prolongación de la manga. Recuerden antes que es muy importante checar sus medidas, corroborar sus medidas, su cintura, su cadera, qué tan amplio lo quieres, qué tan justo lo quieres. Entonces, si en la cadera, por ejemplo, te queda muy justo, agrégale 1 centímetro. Eso te va a dar una amplitud a la parte de la cadera, ¿sí? Ya que hayas marcado entonces la manga y la base, yo te voy a sugerir que de la parte de la sisa, aquí tienes la sisa, prolongues en línea recta a la parte de la cadera. Te repito, aquí en la cadera es opcional que tú puedas aumentar 1 centímetro y marcarlo en recto de la parte de la sisa. Si tú tienes un poco de cadera, yo te recomiendo que le agregues un poquito más porque eso te va a dar cierta soltura al momento que te sientas o te pares, ¿sí? En caso de que tengas una talla un poquito más grande, ¿ok? Entonces, lo pongo en recto. Ya que tengo en recto, nuevamente regreso a la parte de la sisa y de ahí voy a bajar 4 centímetros. ¿Sí? Yo les recomiendo que 4 centímetros pueden ser en tallas pequeñas y tallas más grandes vayan subiendo de 6 hasta 8 centímetros. Eso es para que ustedes tengan una holgura si tienen mucho busto, ¿vale? O sea, pueden ser 4, 6 y 8, es lo que yo recomiendo. Ya que tengo la medida, es importante que ustedes se midan el ancho de su
su puño, pero no lo tomen aquí porque no es una tela rígida, sino lo van a tomar en la parte de los nudillos. En esta parte de aquí van a tomar su contorno y esa es la medida que pueden dar aquí. Yo en este caso me regí por el contorno del puño de la manga normal base, pero recuerden que esta queda muy justa. Entonces yo agregué 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros más 2 son 4 centímetros de amplitud. Entonces aquí lo agregué. Esta es mi base que agregué los 2. Y lo uní en punto recto con la amplitud que di. En este caso, si se fijan, puede ser en recto o puede ser con su tipo sastre, pero con lo menos ancho. Entonces yo lo que hice fue aquí, ahí está, con lo menos ancho. Es nada más para dar un poquito de forma y que no quede tan recto, pero las dos formas son correctas. Bien, ya que determiné los anchos y que di la amplitud para la manga, lo único que hice aquí fue unir con una curva, una pequeña curva nada más para que no quede tan cuadrado, ¿no? Que quede en ángulo, sino dar como una pequeña afinación. Bien, esta sería la base para tu chamarra. Aquí tienes la base para la parte delantera y para tu parte trasera. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ya que tengo hecha la base, voy a empezar a transformar. Y aquí ya tengo la transformación hecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, voy a trabajar la manga. Bien, entonces, aquí en mi escote bajé 2 centímetros, aquí, en mi escote original del delantero bajé 2 centímetros y lo uní con mi regla francesa, ¿sí?, al escote normal. Si ustedes fíjense en el diseño, y el diseño está un poquito más abajo de lo que nos da una base, por eso fue que lo bajé, pero es opcional. Si ustedes lo quieren dejar al ras, no hay ningún problema porque lleva un cuellito. Eso es opcional. Entonces, aquí va a quedar mi escote delantero y aquí va a quedar mi escote trasero. El rojo es el trasero y el azul es el delantero. Bien. Entonces, voy a sacar en la parte delantera, voy a sacar 1/3. Voy a medir el escote y voy a sacar 1/3. Entonces, lo mido. Mídanlo. Entonces, en este caso tengo 7,2. Entonces, mido 7,2 entre 3. Me da 2 por 3, 6, 4 por 3, 12. Me da a 2,4. Entonces, 2. Ok. Entonces, aquí tengo 7. Ok. Entonces, aquí tengo mi tercio. Yo decido si lo quiero en el primero o en el segundo tercio. Yo les recomiendo siempre que manejen el segundo tercio a partir de la parte central. Entonces, ya que tengo determinado mi tercio, sí, voy a medirlo. Puedo medirlo aquí. Por ejemplo, aquí me mide 2,5. Que son 5 centímetros porque estoy manejando escala, 5 centímetros y acá me mide 6. Entonces puede ser 5 y 6 o lo pueden hacer parejo. Lo que te mide arriba lo puedes dar abajo también. Ya esa es una parte opcional que tú puedes manejar. Entonces yo determino cuánto quiero que vaya a medir o puede venir de menos a más. Es una parte que viene en la parte del hombro, es un corte, ¿sí? Aquí tengo entonces. Aquí también yo saqué 1/3, por eso fue que me midió más, porque este es más ancho. Pero tú puedes sacarlo
de acuerdo a la medida que te di aquí, ¿ok? O viceversa, puedes sacar 1/3 aquí y la medida que te di aquí la puedes dar acá. No hay una regla general que determine cuánto ancho puede ser, es un corte, ¿sí? Tú determinas el corte, cómo quieres que se vea, cómo te gustaría que se viera, ¿sí? Tan ancho o tan delgado como tú lo quieras. Esta es solamente una base. Entonces ya tengo aquí la pieza delantera y la pieza trasera, ¿sí?, del corte del hombro. Bien. Antes de dar esta medida, perdón, yo me brinqué, ¿sí?, de la curva de los 4 centímetros que bajé, ¿sí? Yo di 14 centímetros, medí 14 centímetros y los cuadré hacia arriba y di un corte porque el diseño así viene. Entonces primero tienen que hacer esta medida. Aquí, de los 4, di 14 centímetros y los cuadré para que pueda descansar esta medida en el corte. Así viene el diseño, ¿ok? Bien. Entonces, ya que tengo el corte y tengo la parte de arriba, voy a dar también una medida al puño. En este caso, yo estoy dando un puño de 6 centímetros, pero reitero, estas medidas son meramente de acorde a un diseño. Tú ese diseño lo puedes variar a como tú quieras. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero un puño de 4, o quiero un puño de 8, o quiero un puño de 10. Ya es a tu gusto. Estas líneas simple y sencillamente las vas a unir. Esta ya la tenías de tu base. Entonces, este va a ser tu puño. Esta es el corte de la manga. Este es un corte que va en el hombro de la manga. Bien, entonces aquí ya tienes trabajada tu manga. Tienes el corte en el hombro, el corte en la manga y determinaste el tamaño de tu puño. Recuerda, hay que medir tu largo de tu manga antes de poder hacer todos estos pasos. Bueno, entonces yo aquí había marcado lo que es el talle. Entonces, mi talle es justamente este. Este va a ser mi pieza del talle. Este. Aquí. Y aquí di también lleva en la parte de la cadera, lleva un corte que lo están manejando con una malla. Tú puedes manejar una malla, puedes manejar un cardigan, o puedes manejar otro tipo de color de tela. Esto es meramente decorativo. Entonces es un corte en cadera. Esto es, ¿sí? En esta parte va a ir, en la parte central va a ir tu cierre. Bueno, en este caso, el corte que lleva en la parte de la cadera yo lo manejé de 8 centímetros, ¿sí? Pero repito, tú puedes manejarlo desde 4, 6, 8, 10, ya es algo que tú quieras manejar a tu gusto, ¿ok? Entonces ya tengo el corte, ya tengo el talle. Ahora voy a manejar, lleva una bolsa bastante grande en la parte delantera. Yo lo que hice fue que de la parte de la cintura subí 7 centímetros. ¿Sí? Ya es opcional cuánto quieres subirla. Tú puedes decir, yo lo quiero de 10, lo quiero de 12. Bueno, adelante. Lo que sí hice que la mandé al corte de la pinza, donde tengo la pinza, aunque no voy a utilizar la pinza, solamente la estoy usando como referencia. Y de la parte de la cintura hacia abajo, ¿sí?, bajé 3 centímetros.
para poder descansar la línea de la bolsa. Entonces aquí está la bolsa. Esta pieza es el bolso, ¿sí? Entonces aquí ya tengo trazado todas las piezas que yo voy a necesitar para mi chamarra y empiezo a desplomar. Entonces van a ser 8 piezas las que voy a tener y voy a empezarlas a desplomar. Bien. Recuerda dar costuras de 1 centímetro. Puedes dar 2 para el cierre o puedes dar 1 y agregar un 10. Yo te recomiendo, o puedes poner una vista también en la parte del cierre. Ya eso es opcional. Ok, entonces aquí está la parte de mi tallo. Aquí está la parte del bolso. Aquí está, ¿sí?, el centro del corte de la cadera. Este es la parte del puño. Ojo, antes de cortar estas piezas es importante que tú las unas con la parte de atrás. Permítanme porque acá está. Miren, en este caso aquí está mi parte, mi pieza delantera, ¿sí? Aquí. Aquí desplomé mi pieza delantera, pero está la pieza de atrás. Entonces la pieza de atrás es esta. La uno con la parte delantera para que me quede aquí la pieza delantera y la pieza de atrás, que es la que va a dar vuelta. Entonces estas piezas, ¿sí?, tienes que sacarlas, ¿sí?, en una sola pieza. ¿Por qué? Porque la manga no lleva costura en el hombro. Estas piezas se sacan en una sola pieza. Aquí está el puñito. Entonces lo único que calcas la otra parte para que saques tus piezas completas, ¿ok? Recuerda que es una manga ranga, solamente lleva costura en la parte de lo que es el costado, en la parte de la sisa. Entonces, ya que tienes desplomadas cada una de las piezas, vas armando. Aquí están las piezas. Esta es la pieza de atrás. Esta es la pieza de adelante. Esta es la bolsa. Y esta es la parte del talle. El cuello. Falta el cuellito. Esta lleva un cuellito que va en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo voy a sacar el cuellito? Ok, ya que tengo todas las piezas desplomadas. Están todas las piezas. Recuerda poner sus costuras. ¿Cómo voy a sacar el cuello? Ah, bueno, el cuello lo mido. Mido cuánto mide el escote delantero, ¿sí? Hasta el hombro, todo. Entonces, mi escote delantero, aquí está la medida del escote delantero, que la puse. La voy a marcar para que lo puedas observar. Entonces, hago un rectángulo. Aquí está la medida del escote delantero y luego mido la medida del escote trasero, igual, ¿sí? Aquí, lo que mide en rojo. Y lo pongo aquí, lo prolongo. Entonces aquí ya tengo la medida del escote delantero y la medida del escote trasero. Y doy la altura que yo quiero. Yo les recomiendo que puede ser una altura de 7 a 8 centímetros. No más, porque entonces les va a quedar muy arriba. 7, o sea, puede ser 6, 7 u 8 centímetros. Ya que tú hayas decidido de qué tamaño quieres el cuello, yo te recomiendo que hagas, o sea, que hagas un rectángulo. Y en la parte del centro sube 1 centímetro. Aquí, subes 1 centímetro y con tu regla sastre lo marcas. Lo voy a marcar en otro color para que lo puedas apreciar. Aquí está la regla.
lo marcas y luego lo agarras con la misma regla sastre y das la curva. Termina, este viene de más a menos, es un cuellito que viene de más a menos, ¿sí? Un cuellito que te va a quedar así. ¿Okay? ¿Por qué subí este centímetro? Es para darle un poco de forma a la curvatura para que lo puedas montar al escote. ¿Okay? 1 centímetro, 2 piezas, ¿sí? Entonces, repito, esta es la transformación de manga, transformación de talles y todos los detalles que lleva la chamarra. Nuevamente, te voy a armar cada una de las piezas, desplomas cada una de las piezas, das sus costuras. El talle de la espalda, yo te recomiendo que lo hagas en una pieza, que lo hagas con doblez de tela. Doblez de tela. El de adelante no, el de adelante son 2 piezas porque lleva un cierre en la parte delantera. Aquí más bien tienes que poner costura. Entonces, ya tienes aquí tu talle de la espalda y talle delantero. Posteriormente tienes el corte, ¿sí?, que hicimos cuando sacamos el tercio en el escote. Aquí está el corte. Es un corte que lleva en el hombro. Aquí está la parte delantera y la parte delantera. Si tú te fijas, en la parte trasera es un piquito. Aquí, si te fijas, la diferencia es un piquito. Aquí está el piquito. Aquí lo ves, ¿sí? Es este piquito. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, aquí perfectamente bien se ven marcados el escote delantero y el escote de atrás. Entonces, aquí está la pieza del corte. Posteriormente ya les había repetido también esta, sácala una pieza, que esta pieza va a ir aquí. Es otro corte. Y la pieza del puño también sácala una sola pieza para que solamente lleve costura, ¿sí?, en la parte de la sisa, parte del costado. Entonces, aquí tienes ya armado todo lo que es tu manga y tu talla, ¿sí? Aquí tienes la parte del corte de la cadera. Aquí tienes el bolso. Acuérdate que estas son 2 piezas. En la parte del corte en la cadera, yo te recomiendo que sea en la parte central con doblez de tela para que te salga una sola pieza y no te quede costura atrás, porque atrás vas a manejar un doblez de tela. Aquí está. Y lo que es el cuellito. Aquí está el cuellito completo, ¿sí? Lo puedes sacar también a doblez de tela sin ningún problema, o lo puedes sacar completo. Recuerda que son 2 piezas y este cuellito es el que va aquí. Bueno, esta es la chamarra que vas a hacer para la próxima clase. Es tu tarea. La puedes hacer a escala o la puedes hacer en talla normal, con el material que tú gustes. Puede ser, lo puedes hacer en papel también, sí, si tú quieres. Si lo quieres hacer en real, lo quieres hacer en papel. Solo te pido que me la hagas completa con todas sus piezas. Cualquier duda, estoy a tus órdenes.